Era lunes por la mañana cuando Marina Santos empujó la puerta de cristal de la Escuela Municipal São Bento en el corazón de Volta Redonda. Sus tacones resonaban contra el piso de cerámica blanca, creando un eco que parecía anunciar que algo diferente estaba por suceder en ese lugar que había permanecido igual durante décadas. Con apenas 28 años, Marina cargaba en su mochila de cuero gastado no solo partituras y materiales didácticos, sino también un sueño que había cultivado desde que era niña: revolucionar la forma en que los niños aprendían música. Pero había algo más, un secreto que muy pocos conocían sobre su tiempo vivido en Quebec, Canadá, cuando tenía 15 años y su familia se mudó temporalmente por el trabajo de su padre. La directora Cleusa Ribeiro la esperaba en la sala de profesores, con su característica expresión seria que había perfeccionado durante sus 20 años dirigiendo la institución. Sus ojos, enmarcados por gafas de lectura, evaluaban a cada nuevo profesor como si fuera un soldado inspeccionando a un recluta. «Profesora Marina», dijo Cleusa, extendiendo una mano firme, «espero que entienda que aquí seguimos métodos tradicionales probados. Nuestros padres de familia confían en nuestra seriedad». Pero lo que Cleusa no sabía era que Marina ya había notado algo durante su visita previa a la escuela. Un niño de 7 años que se quedaba siempre en el fondo del salón durante las clases de música, con una mirada llena de curiosidad, pero también de timidez. Su nombre era Lucas Oliveira y tenía síndrome de Down. 3 semanas después de su llegada, Marina había observado un patrón que la intrigaba profundamente. Durante las clases tradicionales de música, donde los niños cantaban las canciones del currículo oficial, Lucas permanecía en silencio. Pero había algo en sus ojos, una chispa que se encendía cada vez que escuchaba melodías diferentes. Era viernes por la tarde, cerca de las 4:30, cuando Marina decidió quedarse después de clases para organizar sus materiales. El silencio del aula de música la envolvía cuando escuchó pasos lentos en el corredor. Para su sorpresa, Lucas apareció en la puerta, con su mochila de superhéroes colgando de un hombro. «Lucas, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó Marina, arrodillándose para estar a su altura. Lucas señaló el piano y luego se tocó el pecho, como indicando que la música vivía dentro de él. En ese momento, Marina tuvo una intuición que cambiaría todo. Recordó una canción que había aprendido en francés durante su tiempo en Canadá, Frère Jacques, pero no la versión simple que todos conocían, sino una adaptación especial que había creado una profesora quebequense para niños con necesidades especiales. Sin pensarlo 2 veces, Marina se sentó al piano y comenzó a tocar los primeros acordes. Luego, con una voz suave pero clara, empezó a cantar en francés, adaptando la melodía para que fuera más lenta y repetitiva. Lo que sucedió después la dejó sin aliento. Lucas, que nunca había cantado en clase, comenzó a tararear la melodía. Sus ojos se iluminaron como si hubiera descubierto un tesoro, y aunque no entendía las palabras francesas, su cuerpo se balanceaba al ritmo de la música. Pero aquí viene el primer giro inesperado de nuestra historia. Lo que Marina no sabía era que la profesora Fernanda Costa, de 35 años y veterana de la institución, había permanecido en el salón contiguo corrigiendo exámenes. Al principio, creyó que estaba escuchando una grabación, pero cuando se dio cuenta de que era Marina cantando en vivo, y más importante aún, que había logrado que Lucas participara activamente, decidió acercarse. Fernanda se asomó discretamente por la puerta entreabierta y presenció algo extraordinario. Lucas no solo estaba tarareando, sino que había comenzado a repetir algunas palabras en francés, con una pronunciación sorprendentemente clara para un niño con síndrome de Down. Frère Jacques, dormez-vous? Dormez-vous?» Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Fernanda.
En sus 12 años como profesora en esa escuela, nunca había visto a Lucas tan conectado con una actividad académica. Pero también sabía algo que Marina desconocía. La directora Cleusa tenía una posición muy firme respecto a experimentos pedagógicos no autorizados. Sin embargo, Fernanda tomó una decisión que tendría consecuencias inesperadas. En lugar de reportar inmediatamente el incidente, decidió hablar primero con los padres de Lucas. Al día siguiente, sábado por la mañana, Fernanda llamó a Marcia Oliveira, la madre de Lucas. «Señora Marcia, necesito contarle algo que sucedió ayer en la escuela». La reacción de Marcia fue completamente inesperada. Marcia Oliveira, una mujer de 34 años que trabajaba como enfermera en el Hospital del Acero, escuchó el relato de Fernanda con una mezcla de emoción y preocupación. Durante los primeros 7 años de vida de Lucas, ella y su esposo Roberto habían pasado por innumerables terapias, consultas médicas y métodos educativos, siempre buscando nuevas formas de ayudar a su hijo a desarrollar su potencial. «¿Estás segura de que Lucas estaba cantando en francés?», preguntó Marcia, con la voz entrecortada por la emoción. Cuando Roberto llegó del trabajo esa noche, cerca de las 7:45, Marcia le contó todo. La reacción de Roberto fue completamente diferente a la de su esposa. «Marcia, ya hemos pasado por esto antes. ¿Cuántas veces nos han prometido métodos milagrosos? No quiero que Lucas sea un experimento». La discusión se extendió hasta altas horas de la noche. Roberto, un mecánico de 36 años con una personalidad práctica y protectora, había visto a su hijo sufrir decepciones cuando algunos métodos no funcionaban como prometían. Marcia, por el contrario, sentía que debían dar una oportunidad a cualquier cosa que hiciera brillar los ojos de Lucas. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Lucas había escuchado parte de su conversación desde su habitación y había entendido más de lo que sus padres imaginaban. Al día siguiente, domingo, Lucas hizo algo que sorprendió a toda la familia. Durante el desayuno, mientras comía su cereal favorito, Lucas comenzó a tararear la melodía que había aprendido con Marina. Pero no solo eso, empezó a combinar algunas palabras en francés con palabras en portugués que conocía. «Frère Jacques, hermano, dormez-vous. ¿Estás durmiendo?». Roberto dejó caer su taza de café. Por primera vez en meses, vio a su hijo intentando comunicarse de una forma completamente nueva, creando conexiones entre idiomas que ni siquiera sabía que entendía. El lunes por la mañana, Marina llegó a la escuela sin saber que su mundo estaba por cambiar drásticamente. La coordinadora pedagógica Juliana Freitas, especialista en educación especial con 15 años de experiencia, la esperaba con una expresión que Marina no pudo descifrar. «Marina, necesitamos hablar», dijo Juliana, guiándola hacia una sala de reuniones pequeña donde ya esperaba la directora Cleusa. Lo que Marina no sabía era que Cleusa había recibido 3 llamadas ese fin de semana. La primera, de la profesora Fernanda, reportando el incidente del viernes. La segunda, de Roberto Oliveira, expresando su preocupación por métodos no autorizados. Y la tercera, bueno, esa tercera llamada era de alguien completamente inesperado. «Profesora Marina», comenzó Cleusa, con una voz que parecía contener años de autoridad. «He recibido información sobre actividades no autorizadas en su aula. ¿Es cierto que está enseñando francés a un niño con necesidades especiales sin seguir los protocolos establecidos?» Marina sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. «Directora, yo solo estaba...». «No me interesa lo que estaba haciendo», interrumpió Cleusa levantándose de su silla. «Esta institución tiene una reputación que mantener. No podemos permitir experimentos que pongan en riesgo nuestro prestigio educativo». Pero en ese momento, Juliana intervino con información que nadie esperaba. «Cleusa, hay algo más que necesitas saber. La tercera llamada que recibiste no fue de un padre preocupado. Fue de la señora Marcia Oliveira. Pero no para quejarse. Fue para agradecer.
Juliana abrió una carpeta que había estado guardando y reveló algo que dejó a todos en silencio. Durante el fin de semana había investigado los antecedentes de Marina y había descubierto algo extraordinario que ni siquiera Marina había mencionado en su currículum. Marina, ¿es cierto que durante tu tiempo en Quebec trabajaste como voluntaria en un centro de educación especial? Marina asintió lentamente. Sí, pero no pensé que fuera relevante mencionar. Y también es cierto que desarrollaste, junto con especialistas canadienses, un método específico para enseñar idiomas a niños con síndrome de Down usando música. La habitación quedó en completo silencio. Cleusa, quien había estado preparada para despedir a Marina, de repente se encontró enfrentando información que no esperaba. Marina respiró profundamente y comenzó a contar la historia completa. Durante sus 2 años en Canadá, había trabajado en el Centre de Readaptation del Ouest de Montreal, donde había colaborado con terapeutas especializados para crear un método que combinaba música, idiomas y terapia cognitiva específicamente diseñado para niños con síndrome de Down. El francés, explicó Marina, tiene ciertas características fonéticas que ayudan a desarrollar músculos faciales y conexiones neuronales que son particularmente beneficiosas para niños con síndrome de Down. La melodía hace que el aprendizaje sea menos intimidante y más natural. Cleusa se sentó lentamente, procesando información que desafiaba todo lo que creía saber sobre educación tradicional. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Juliana reveló el contenido de la llamada de Marcia Oliveira. Cleusa, la señora Marcia no llamó para quejarse, llamó para contarnos que Lucas había pasado todo el domingo cantando en francés y portugués, creando sus propias combinaciones. Por primera vez en años, lo vieron realmente emocionado por aprender algo nuevo. En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta de la sala de reuniones. La puerta se abrió lentamente y apareció Lucas, de la mano de su madre Marcia. Detrás de ellos venía Roberto, con una expresión que había cambiado completamente desde el viernes anterior. «Disculpen la interrupción», dijo Marcia, pero Lucas insistió en venir a la escuela temprano hoy. «Hay algo que quiere mostrarles». Lucas soltó la mano de su madre y se dirigió directamente hacia Marina. Con una sonrisa que iluminó toda la habitación comenzó a cantar. Frère Jacques, irmão João, dormez-vous? Você dorme, dormez-vous? Você dorme? Sonnez le matin, toque os sinos, sonnez le matin, toque os sinos, ding dong dong, ding dong dong. Había creado su propia versión bilingüe de la canción, combinando francés y portugués de una manera que demostraba no solo memorización, sino verdadera comprensión y creatividad. Las lágrimas corrían por las mejillas de todos los presentes, incluyendo las de la directora Cleusa, quien por primera vez en 20 años se encontró cuestionando sus métodos tradicionales. Roberto se acercó a Marina y extendió su mano. «Profesora, le debo una disculpa. En 7 años, nunca había visto a mi hijo tan feliz de estar en la escuela». Cleusa se levantó lentamente de su silla y miró a Marina con una expresión completamente diferente. «Profesora Marina, creo que necesito conocer más sobre estos métodos canadienses». 3 meses después, la Escuela Municipal São Bento se convirtió en la primera institución pública de Volta Redonda en implementar un programa piloto de educación musical multilingüe para niños con necesidades especiales. Marina no solo mantuvo su trabajo, sino que fue promovida a coordinadora del nuevo programa. Lucas continuó progresando de maneras que superaron todas las expectativas. Su historia inspiró a otros padres de la comunidad y pronto la pequeña aula de música se convirtió en un centro de innovación educativa que atrajo la atención de universidades de todo Brasil. Pero quizás el cambio más importante fue en la directora Cleusa,
quien aprendió que la verdadera educación a veces requiere coraje para quebrar moldes y abrirse a posibilidades que van más allá de los métodos tradicionales. La última escena de nuestra historia nos muestra a Lucas, ahora cantando confiadamente en francés, portugués e incluso intentando algunas palabras en inglés, liderando un pequeño coro de niños con y sin necesidades especiales, mientras Marina lo acompaña al piano y la directora Cleusa observa desde la puerta con una sonrisa de orgullo. Porque a veces, las revoluciones más importantes comienzan con una simple canción. Esta historia increíble me tiene pensando. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tuviste que defender algo en lo que creías profundamente, a pesar de la oposición? Si esta historia te emocionó tanto como a mí al escribirla, no puedes irte sin hacer algo muy importante. Primero, dale like a este video, porque historias como esta merecen ser compartidas con el mundo entero. Segundo, suscríbete al canal Historias Espectaculares y activa la campanita de notificaciones, porque tengo cientos de historias igual de impactantes esperando por ti. Tercero, comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar esta historia hoy. Y cuarto, comenta abajo contándome qué parte de la historia de Marina y Lucas te impactó más profundamente. Tu interacción es lo que hace posible que estas historias lleguen a más personas que necesitan inspiración en sus vidas.